El postimpresionismo no describe una sola corriente, sino más bien una época y toda una familia de movimientos que surgieron a partir del impresionismo y que más tarde sentarían las bases para todas las corrientes pictóricas posteriores y formarían el arte. Así es como lo conocemos ahora. En el video sobre el impresionismo ya vimos juntos cómo ocurrió la primera transformación del arte. En la época preimpresionista, el único objetivo del arte era copiar la realidad lo más fielmente posible al original. Las pinceladas en las pinturas se hacían lo más finas y suaves posible para que ni siquiera se notara que la imagen fue creada con un pincel. Los artistas buscaban crear una copia completamente idéntica de la realidad, compitiendo entre ellos en la habilidad de clonar lo que tenían frente a sus ojos. El impresionismo rompió el molde, separó las pinceladas y convirtió cada una en parte de un mosaico único, creado por el artista aquí y ahora. Agregó color a las sombras, afirmando que la luz del amanecer, el atardecer o la luz de una vela también tiene matices y que estos matices tiñen los objetos tan bien como su propio color. El impresionismo logró lo principal, rompió la presa de siglos del conservadurismo académico, que mantenía estancadas las aguas de la creatividad y se marchitaba en ausencia de nuevas ideas. Pero lo más importante que logró el impresionismo fue gracias al éxito y a una lucha increíblemente perseverante. Demostró que se puede y se debe tener el valor de crear de manera diferente, que el arte apenas comienza y que puede haber muchas formas de desarrollarlo. Todo depende solo del talento y la valentía del artista. ¿Te imaginas la increíble influencia que esto tuvo en quienes apenas se estaban formando, que estaban llenos de ideas, pero nunca pudieron realizarlas? Estamos llegando a uno de los periodos más turbulentos e interesantes en el desarrollo del arte, que llegó después del impresionismo. Se llama así postimpresionismo. En 1886, 7 grandes impresionistas organizaron por última vez su exposición. No, eso no significó el ocaso del impresionismo, simplemente. Después de eso, cada uno seguiría su propio camino, desarrollando sus talentos y visiones. Ya habiendo roto la barricada del creacionismo y el conservadurismo y habiendo abierto una brecha por la que están a punto de irrumpir nuevas ideas tan contrastantes, tan sorprendentes, que cambiarán para siempre el panorama del mundo del arte. Pero es precisamente después de esta exposición cuando se empieza a contar el periodo del postimpresionismo, cuando la concentración de ideas impresionistas comenzó a diluirse cada vez más con ideas que no se parecían en nada al impresionismo. Y esto lo lograrán varios genios, quienes ahora son considerados como deidades de la pintura. La mayoría de las veces se habla de 3 grandes representantes del periodo postimpresionista, cada uno de los cuales trabajó en paralelo y aproximadamente en la misma época. Al desarrollar su propio talento único, crearon una enorme base a partir de la cual los futuros artistas se inspirarían. Ustedes conocen a los 3, son Paul Cézanne, Vincent van Gogh y Paul Gauguin. Algunos agregan a este grupo a 2 más, Henri de Toulouse-Lautrec y Georges Seurat. Y ambos son bastante originales, pero en este video no los vamos a tratar. Hablaré de ellos por separado. Y eso es sorprendente, porque hay una circunstancia muy importante que une a estos 3. Ninguno de ellos recibió una educación completa y profesional. Los 3 son prácticamente autodidactas, tomando cursos y clases de arte aquí y allá. Quizá fue precisamente esto lo que les permitió no perder la originalidad de su visión, conservar la unicidad y autenticidad de su perspectiva y desarrollar estilos tan diferentes y tan importantes para el desarrollo futuro del arte. También los unía otra circunstancia importante, de la que no se suele hablar, pero que yo siempre les señalo. Los 3, cada uno a su manera, eran financieramente independientes y eso les permitió experimentar, sin miedo, a morir de hambre. Como de costumbre, intentaremos meternos en la mente de los artistas y en su taller, para entender qué fuerzas y esperanzas los impulsaban en el camino de crear sus obras. Paul Cézanne. Y empezaremos con el gran y temible Paul Cézanne, el artista que creó la teoría del arte que, 20 años después, daría origen al cubismo mismo. Para nuestro año de 1886, él es el mayor y más experimentado de los 3 genios. Ya tiene 47 años. Cézanne nunca estudió pintura, pero comenzó como impresionista después de conocer a Pissarro en París.
Durante un par de años se interesó por el impresionismo e incluso participó en varias exposiciones impresionistas, aunque no tuvo mucho éxito. En ese entonces, el impresionismo no era popular ni entre el público en general ni en la academia. Y Cézanne recibió críticas completamente devastadoras, al igual que todos los impresionistas en ese tiempo. Pero el artista era muy inseguro de sí mismo y las duras críticas lo alejaron para siempre tanto del impresionismo como de París. Cézanne siempre soñó con igualar en fuerza creativa a los viejos maestros, como todos los artistas de esa época, e inventar su propio estilo. Y la crítica lo convenció aún más de que no iba por el camino correcto. Y Cézanne se retira al sur de Francia, a Aix-en-Provence, su ciudad natal, con su familia, para entregarse por completo a la creatividad, sin distraerse con la moda ni los críticos. Pero hay un problema, hay que alimentar a la familia de alguna manera. El principal obstáculo para la valentía experimental de cualquier artista en ese tiempo era el dinero. Las pinturas se hacían por encargo, había que venderlas a alguien. Y si todas tus pinturas son discos innovadores, pero al mismo tiempo demasiado incomprensibles para el público en general, venderlas se vuelve casi imposible. Y en 1886 este problema para Cézanne se resolvió. Murió su padre, un empresario muy exitoso en el negocio de los sombreros, y Cézanne finalmente, a los 47 años, se volvió financieramente independiente. Es precisamente a partir de este momento cuando empezamos a observar una audaz transformación en su arte. Este es un periodo fundamental en la creatividad del artista. No todo le salía bien, no lograba manejar las figuras humanas y a menudo destruía sus lienzos al no conseguir el resultado deseado. En busca de su estilo único, Cézanne recurre a un enfoque que nosotros ahora utilizamos casi de manera automática. Eligió un paisaje que le gustaba mucho, la montaña Sainte-Victoire en las afueras de Aix, y empezó a plasmarla en todas las variantes posibles. Exactamente lo mismo hacemos nosotros ahora. Siempre tomamos varias fotos del mismo motivo con diferentes configuraciones. Luego elegimos la mejor y todas las siguientes ya las hacemos sabiendo desde qué ángulo, distancia y con qué ajustes obtendremos la mejor toma. Solo que para Cézanne la tarea era mucho más difícil. No solo tenía que elegir los mejores ángulos y configuraciones, sino que también tenía que inventar esas configuraciones. Además, Cézanne pintaba muy despacio. A diferencia de los impresionistas, que capturaban la realidad en el momento, la impresión instantánea, él se sumergía en el tema poco a poco. A menudo se quejaba de que las manzanas en sus naturalezas muertas se pudrían y las flores se marchitaban. Por eso después empezó a usar flores de papel, pero incluso esas llegaban a desteñirse. Así que Cézanne asumió una labor titánica de muchos días, atreviéndose a un experimento loco, cuyo resultado sería su inmortalidad. En cada imagen de esta montaña, que se hizo famosa gracias a Cézanne, el pintor probaba un nuevo enfoque, una nueva pincelada, una nueva combinación de composición y color, tratando de encontrar esa combinación que haría que sus cuadros fueran extraordinarios. Les mostraré algunas de sus pinturas y verán cómo empieza a tomar forma su visión. Y eso es perfecto, porque usando el mismo paisaje como ejemplo, los cambios serán mucho más evidentes. Para esto voy a acercar mucho sus pinturas para que puedan ver las pinceladas. Miren, al principio él representa este paisaje en su estilo habitual. Aquí vemos que la perspectiva se vuelve plana, la montaña misma parece acercarse a nosotros. Él utiliza tonos intensos y sombras oscuras. Una característica distintiva de las pinturas de Cézanne es la aproximación, el aumento del fondo, como si estuviéramos viendo el paisaje a través de una lupa. Pero poco a poco, fíjense, las pinceladas en sus cuadros empiezan a sincronizarse, a agruparse. Miren, Cézanne empieza como a unir pinceladas alargadas en una sola dirección en bloques, formando así manchas homogéneas de diferentes colores. De hecho, vemos una evolución de las pinceladas similar a la evolución de las células, que se fusionan en grupos, se dividen y forman un patrón de vida. Al principio solo unas pocas, pero luego cada vez más. Y ahora alejémonos un poco y veremos que en la pintura hay muchos de estos bloques, pero las pinceladas dentro de ellos van en diferentes direcciones. Este enfoque, al final, crea algo parecido a un mosaico vibrante. La dirección de las pinceladas en cada bloque está cuidadosamente pensada, y cuando miramos la pintura desde lejos, las propias pinceladas se vuelven invisibles para el ojo, pero ese efecto vibrante permanece. Y ahora estamos mirando una montaña envuelta en neblina, como si pudiéramos ver y sentir el aire que hay entre nosotros y la montaña.
La dirección de las pinceladas imperceptibles crea una sensación de caos, pero así es precisamente la naturaleza. De manera sorprendente, este enfoque le permitió a Cézanne transmitir no solo el momento, sino también el movimiento, la temperatura y la dinámica de un paisaje que en apariencia es completamente inmóvil. Les contaré con más detalles sobre el camino de Cézanne en un video aparte. Suscríbanse para no perdérselo. Pero ahora nos vamos a centrar precisamente en esta manera, porque miren, en las siguientes pinturas vemos el siguiente paso en la transformación del enfoque de Cézanne. Los bloques de pinceladas unidireccionales, que antes tenían formas arbitrarias, se vuelven más cercanos a los rectangulares. Esto es especialmente notable donde se representan las casas. Poco a poco, las pinturas de Cézanne se transforman en una especie de mosaicos creados a partir de ángulos y rectángulos de forma casi perfecta. Esta idea fue posteriormente copiada y desarrollada por la pareja de artistas Braque y Picasso, creando el cubismo, un enfoque cuya invención ocurrió 10 años antes del propio cubismo. Cézanne no pinta, él prácticamente construye sus cuadros. O mira a sus bañistas. Aquí la estructura en bloques de su pintura se muestra aún más claramente. Aquí los bloques de pinceladas en la misma dirección están separados entre sí por espacios completamente vacíos, incluso sin pintar. Los cuerpos de las bañistas los representa de manera muy convencional. ¿Recuerdas su problema con los cuerpos humanos? También solo resalta ligeramente sus volúmenes con manchas de color. Por cierto, para este cuadro le posó un anciano discapacitado que sustituyó a todas las mujeres, simplemente porque en Aix ninguna chica o mujer aceptaba posar desnuda para él. Cézanne crea una teoría que lo hará famoso y lo convertirá en una leyenda y en el precursor de muchas corrientes artísticas. Él afirma que la pintura se compone de dos elementos: la estructura geométrica de las formas naturales y el colorido. En cada objeto, Cézanne intentaba revelar su base geométrica. Si hablamos de naturalezas muertas, las manzanas en sus lienzos se convertían en esferas, las peras en conos y las jarras y botellas en cilindros. Lo mismo ocurre con los paisajes. Cézanne intentaba reducir las imágenes de diferentes objetos a una secuencia de figuras geométricas, a las que lo llevó la evolución de su mente. Sin embargo, todavía no se atreve a enfocarse en los propios objetos ni a descomponerlos, como lo hará el cubismo. Porque el postimpresionismo todavía opera con objetos reconocibles del mundo real. Al alejarse de la regla de copiar ciegamente la realidad y experimentar con la manera de representar, los artistas postimpresionistas siguen dependiendo de lo que ven. Incluso al dotar sus cuadros de su propia sensibilidad, Cézanne veía como su misión una nueva forma de representar la belleza, viéndola con su propia mirada. Casi nadie en su entorno creía en su genialidad, excepto Pissarro, su amigo más cercano, y un joven artista, Vincent van Gogh. Cézanne seguía siendo desconocido. Hasta que en 1895, Ambroise Vollard, un ambicioso comerciante de arte parisino, organizó su exposición. Y para el momento de su muerte, en 1904, Cézanne se había convertido en una leyenda del arte. Sin embargo, el propio Cézanne, aunque tenía ideas bastante revolucionarias para su época, era bastante frío con aquellos que se atrevían a ir más allá que él. Y especialmente, Cézanne hablaba de manera desaprobatoria de nadie más que de Paul Gauguin, el segundo de los protagonistas de este video. Llamando a sus obras dibujos chinos coloreados y considerando su influencia en la pintura de otros artistas como perjudicial, decía que la pintura de Gauguin era un sinsentido, ya que no tenía forma. Paul Gauguin es el segundo en antigüedad del gran trío. Si volvemos a tomar como punto de partida el año 1886, para ese entonces él tiene 39 años, es 9 años más joven que Cézanne. Paul Gauguin pintó sus primeros paisajes cuando ya tenía 26 años, 12 años antes del periodo que estamos considerando. Antes de eso, estaba muy interesado y coleccionaba apasionadamente a los impresionistas, aunque él mismo no se ganaba la vida con la pintura. En ese mismo tiempo conoce a Camille Pissarro, y entre ellos surge una amistad. Gauguin pasa mucho tiempo con el gran impresionista, comenzando sus primeros intentos en la pintura y copiando su estilo con bastante éxito. Incluso participa en exposiciones de impresionistas, lo cual no era gran cosa en aquellos tiempos, hasta nuestro año de 1986, cuando conoció a Degas, uno de los 7 grandes impresionistas. Ya en ese entonces, su obra comenzó a adquirir características distintivas del primitivismo, una gran corriente en el arte que surgiría mucho después y para la cual las obras de Gauguin serían la base.
El primitivismo, que posteriormente se reflejaría tanto en el cubismo como en el suprematismo y el simbolismo, se convertirá en la plataforma para toda una camada de estilos. Pero en ese momento ese nombre aún no existía y al público la simplificación y el aplanamiento de las formas le parecían vulgares, poco profesionales y sin terminar. Gauguin, por ahora, sigue siendo solo uno de muchos experimentadores bajo el paraguas del impresionismo. En ese momento, Gauguin atraviesa grandes dificultades financieras y su obra solo es reconocida por un pequeño círculo de colegas. Él viaja por Francia tratando de ahorrar dinero e incluso vive un tiempo en Orléans, con Van Gogh, nuestro tercer protagonista. El hermano de Van Gogh, Theo, en ese momento se convirtió en el representante de Gauguin y los dos artistas, apoyados financieramente por Theo, se instalaron lejos de todos para ahorrar dinero y crear un nuevo movimiento de artistas libres. Sin embargo, sus planes conjuntos se desmoronan rápidamente, debido a Van Gogh, a quien ya se le acercaba la locura y que en medio de una pelea se corta la oreja. Gauguin se va de Arles sin siquiera despedirse de Van Gogh. Hablo de esto en detalle en mi video sobre la pintura Noche Estrellada. Dejaré el enlace en la descripción. Después de eso, los artistas nunca volvieron a hablarse. Como pueden ver, las relaciones entre los tres representantes del post-impresionismo estaban lejos de ser perfectas. A Paul Gauguin le ayudan dos factores a encontrar su estilo reconocible. El primero es conocer a Émile Bernard, de quien adopta el estilo, y el segundo es un cambio radical de ambiente. Él se va a Tahití en 1891. Para reunir dinero para el viaje, Gauguin organiza una subasta y vende todas sus pinturas. Él quiere encontrar un rincón de civilización intacta, auténtica, única, que pueda distinguirlo entre otros artistas, y resulta ser una excelente idea. Gauguin llega a un paraíso artístico. En Europa era muy difícil encontrar una modelo para desnudos. Las costumbres eran tales que solo las mujeres que no tenían nada que perder podían aparecer desnudas en público. Por eso, la mayoría de las veces, las modelos eran prostitutas. Pero contratarlas era bastante caro, así que los artistas pintaban naturalezas muertas, paisajes y retratos. Para eso, nadie tenía que desnudarse. En Tahití, las costumbres locales eran completamente diferentes. Las mujeres locales andaban con el pecho descubierto de manera natural, y muchas de ellas no tenían problema en posar así. Imagínate un artista de Europa lleno de ideas y con el deseo de cambiar el mundo del arte llega a un lugar con un recurso inagotable de cuerpos femeninos desnudos. En esencia, Gauguin se convierte en el único artista en el mundo con acceso a tal lujo y además con esos matices tan exóticos. La cultura visual local, que aún está en un nivel muy primitivo en comparación con la europea, también empieza a influir en su arte, llevando sus pinturas hacia la simplificación, la infantilización y la primitivización. ¿Acaso podría su arte haber tomado otro camino en estas condiciones? Sin embargo, cuando a Gauguin se le acabó el dinero, en 1893 tuvo que regresar a Europa para vender pinturas y esculturas. Pero no eran populares, a pesar de la admiración que sus obras despertaban en los círculos de vanguardia. Pero los artistas no compran cuadros de otros artistas, y hay que vivir de algo. Presta atención a este punto importante. Los verdaderos experimentadores no podían ganarse la vida con su arte en ese entonces. Tenían que elegir entre el arte o el estómago lleno. Tenían que ser verdaderos fanáticos para renunciar al bienestar por el arte y su propósito. A Cézanne le favoreció una herencia, lo que le dio libertad y pudo alimentar a su familia. Pero Gauguin, después de 2 años intentando sin éxito triunfar en Europa, se decepciona y decide dejarla para siempre, yéndose a un lugar donde no se necesita dinero. Se va a Tahití, donde se sumerge completamente en la creatividad. Él no estaba buscando su propio estilo, como Cézanne. Para ese momento ya lo había encontrado hacía mucho tiempo. Miren. Reconocemos de inmediato a Gauguin por las escenas cotidianas características del océano, por las líneas marcadas, los colores exóticos y vibrantes y la ausencia de perspectiva y volumen en sus pinturas. Él no sigue a los impresionistas, se aparta completamente de ellos, sin involucrarse en los juegos con la pincelada. Al contrario, regresa a una pincelada suave, pero transforma los objetos mismos, los vuelve más primitivos. Colores vivos y brillantes como si fueran bañados por la luz del sol inundan sus pinturas. Pero Gauguin está muy lejos. No puede simplemente enviar sus pinturas a Europa, aunque las envía regularmente. Por eso la bohemia europea solo ha oído hablar de su obra de manera superficial. Se vuelve famoso solo después de su muerte, cuando en París se organizó una gran exposición donde se exhibieron las 227 obras que creó en Tahití.
Su arte resulta ser tan innovador y extraordinario, marcado por su muerte, que Gauguin de inmediato se convierte en una leyenda. Y con la fama llega también la popularidad. Desafortunadamente, esto no ocurrió durante la vida del artista, como tampoco sucedió con el último genio del postimpresionismo, Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Y aquí está nuestro tercer genio, el más joven de los tres. En 1886, él tiene apenas 23 años. Es 24 años más joven que Cézanne y 16 años más joven que Gauguin. Y justamente ese año él llega a París para reunirse con su hermano Theo, quien se dedicaba a la venta de pinturas. Van Gogh morirá antes que los otros tres, pero su nombre resonará mucho más fuerte, dando inicio a una corriente que más tarde se llamará expresionismo, cuya tarjeta de presentación será El grito de Munch, pintado 3 años después de su muerte, en 1890. Van Gogh tampoco estudió pintura de manera profesional. Comenzó a aprender en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas, pero lo dejó después de solo un año, creyendo que la perseverancia y el trabajo duro eran más importantes. Y de nuevo, supongo que por eso su estilo de pintura pudo volverse tan diferente a todo lo que existía antes de él. Desafortunadamente, en vida, incluso a pesar del reconocimiento de sus compañeros artistas, Van Gogh solo logró vender un par de cuadros. La verdadera fama le llegó solo después de su muerte, igual que a Gauguin. Parece que para los artistas de esa época no solo tenían que pasar hambre para volverse famosos, sino también morir. Durante toda su vida, Vincent dependió económicamente de su hermano Theo, quien cuidadosamente reunía todas sus pinturas y ayudaba con dinero a su talentoso pero sumamente inestable hermano, completamente incapaz de ser pragmático o de ganar dinero. En parte por eso no verán desnudos en su obra. Van Gogh simplemente no tenía dinero para eso. Y por eso conocemos tantos de sus autorretratos. No le quedaba otra opción más que retratarse a sí mismo. Eso es gratis. Para 1886, Van Gogh llevaba solo 4 años pintando. Se puede decir que apenas estaba dando sus primeros pasos. Siempre fue una persona inestable y nerviosa, insegura de sí misma, y encontraba consuelo en la pintura, donde no necesitaba interactuar con otras personas. Al igual que a Cézanne, a Van Gogh no se le daban bien las figuras humanas. Representar a una persona en movimiento es muy difícil, hay que estudiar la física del cuerpo humano, y no todos lo logran. Podemos verlo claramente en su pintura de 1888, El pintor en camino a Tarascón. Aquí el artista se retrata a sí mismo, pero fíjense en lo torpemente que están colocados los pies en el intento de representar un paso. Las primeras pinturas del artista son bastante realistas. ¿Cómo fue que cambió su estilo? Y aquí necesitamos entender cómo aprendió Van Gogh. Sin tener educación formal, él trataba de resaltar cualquier información útil para perfeccionar su técnica. Pero nada, lo recalco una vez más, nada fue tan importante para que los artistas se descubrieran a sí mismos como la revolución del impresionismo. Si entre los artistas de entonces no se hubiera desarrollado el espíritu de libertad creativa, si no hubieran tenido ante sus ojos ejemplos, aunque modestos, de éxito, tal vez los artistas no se habrían atrevido a experimentar. Fue precisamente el impresionismo el que mostró que hay que atreverse e ir hasta el final, siguiendo el propio talento y la propia visión. Y a partir de ahí, cada artista siguió su propio camino. Cézanne se aisló en la montaña, Gauguin se fue a Tahití. ¿Y qué hay de Van Gogh? Justo en 1886, Van Gogh llega a París. París en ese momento es el centro de la moda y el estilo y por supuesto del arte. Es aquí, en Montparnasse, donde ocurren todas las reuniones artísticas. París, en ese tiempo, es un hervidero de ideas y ambición. Aquí, Van Gogh vuelve a tomar clases y se familiariza con el impresionismo. Las obras de Vincent en París poco a poco se vuelven más brillantes bajo la influencia del arte moderno. Usaba colores más vivos y desarrollaba su propio estilo de pintura con pinceladas cortas. Sus temas también cambiaron. Los trabajadores rurales dieron paso a los cafés y bulevares, al campo y a los paseos a lo largo del Sena. Al mismo tiempo, a menudo experimentaba con autorretratos, posando como modelo para sí mismo. Y en ese mismo momento descubre una nueva fuente de inspiración. En los grabados japoneses en madera, que se vendían en grandes cantidades en París, Vincent y Theo empezaron a coleccionarlos. La influencia de los contornos audaces, el encuadre y los contrastes de color en estos grabados se manifestó de inmediato en sus propias obras. El grabado es un método de impresión en el que la imagen se aplica a la forma de impresión mediante grabado, es decir, mediante incisiones hechas con un buril especial en una placa de metal.
Por eso, todos los grabados son imágenes realizadas como si fueran a base de trazos. Este mismo enfoque, fíjense, lo adopta Van Gogh. Al mismo tiempo, él se familiariza con las obras de Gauguin y su uso del color influye mucho en Van Gogh. Miren, al principio incluso imita a Cézanne. ¿Ven? Aquí también hay bloques de pinceladas largas en una sola dirección. Pero si en Cézanne las pinceladas se unen en un bloque, en Van Gogh, por el contrario, poco a poco se separan. Los colores se vuelven más brillantes y la paleta se aclara. Si en Cézanne las pinceladas siempre son rectas y cortas, formando manchas de color, Van Gogh, guiado por su intuición, resalta cada pincelada como una línea separada, y no necesariamente es recta. Y esto se parece mucho a un grabado, solo que hecho con pincel. Esta manera da un espacio sorprendente para la fantasía. Los impresionistas aplicaban sus pinceladas de manera que transmitieran el juego de la luz sobre un objeto real. Representaban lo que el artista veía frente a sus ojos de la manera más simple y al mismo tiempo realista posible. Los reflejos del sol, los destellos en las hojas, los vestidos ondeando. En todas partes, las pinceladas están hechas para resaltar el movimiento y el juego de luz y sombra. La manera de Van Gogh permitía ignorar por completo las ideas naturales sobre la luz y la sombra. Sí, él ni siquiera se preocupa por la sombra. A menudo simplemente no está en sus obras. No la necesita, porque el propio relieve de sus cuadros crea las sombras. Y las pinceladas curvas, que siguen la dirección del aire o la luz, le agregan dinamismo a sus cuadros. Es como si viéramos cómo fluye el viento por el ciprés, o cómo se dispersa la luz de las estrellas, cómo se acercan las hileras de cultivos en los campos y se marchitan los pétalos del girasol. Si las pinturas de Cézanne vibran, las de Gauguin simplifican, entonces las de Van Gogh crean movimiento. Es precisamente esta manera la que servirá de base para El grito de Munch a principios del próximo siglo. Bueno, y en vida de Van Gogh lo consideran alguien fuera de este mundo, un autodidacta que pinta cosas parecidas a dibujos infantiles sin conocimiento de perspectiva ni de color. E incluso el intento de colaboración artística con Gauguin resulta fallido y esto afecta mucho el ya de por sí frágil autoestima del pintor. Al final de su vida empezó a recibir reconocimiento. Finalmente recibió una crítica favorable de uno de los críticos. Pero incluso a pesar de esto, en 1890 se quitó la vida suicidándose con un disparo de escopeta. La temprana muerte de Van Gogh, en mi opinión, es una de las mayores tragedias en el arte. No puedo ni imaginar lo que habría logrado en otros 10 años, si en tan solo 10 años de creatividad hizo tanto, aunque casi siempre para sí mismo. Pronto saldrá un video sobre la vida de Van Gogh en mi canal, suscríbanse. Y aquí están los 3 grandes impresionistas. Hemos repasado de manera breve y muy esquemática la segunda etapa, muy importante en el desarrollo del arte, el periodo del postimpresionismo. Y ahora pueden reconocer sin error la característica técnica de pinceladas en bloques de Cézanne, las pinceladas cortas y curvas de Van Gogh y los típicos temas tahitianos de Gauguin. Estos 3 artistas, incluso sin darse cuenta, se convertirán en los fundadores de 3 grandes corrientes de la pintura, el cubismo, el primitivismo y el expresionismo, que finalmente transformarán el arte en lo que conocemos hoy en día. En los siguientes videos vamos a analizar estas 3 corrientes clave. Suscríbete al canal y dale like a este video. Aquí hablamos de arte de manera interesante y lo más importante, con honestidad. Adiós a todos.